Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Un camino sin retorno de entender, aceptar y abrazar esto de crecer juntos. Y para mí ha sido hermoso aceptar ese desafío y impresionante poder vivirlo, poder entenderlo, poder palpar, poder entender que el plan de Dios definitivamente necesita del cuerpo de Cristo, necesita de que nosotros nos dispongamos a caminar juntos. Y en esta temporada hemos visto muchas enseñanzas, vamos a ver la lámina siguiente. Aquí están algunas de las que ustedes pueden conseguir en YouTube y en Instagram, porque gracias a Dios las estamos grabando. Y eso para quienes quieren crecer, recuerden que esto no solamente es un tema que estamos discutiendo, ¿no? O un conocimiento más que queremos agregar, sino es una revelación que Dios quiere que añadamos. Suena raro, ¿verdad? Que agreguemos, vamos a ponerle, que agreguemos a nuestra vida, que integremos en nuestro diario vivir. Entonces, para quienes les gusta repasar y aprovechar eso que el Señor quiere para nosotros, pues allí están, grabadas para poder tenerlas ahí accesibles para ustedes. En la mañana expliqué algunas de ellas y no vamos a entrar en ese detalle. Les dejo simplemente la información de que ustedes pueden acceder a eso y que es muy bueno para quien practica esa forma de poder repasar y luego poner en práctica lo que el Señor trae a nuestras vidas. Lo segundo que quería decir es un video que, bueno, la siguiente no lo vamos a hacer. Vamos a pasar gracias a la siguiente. Esta mañana les voy a dar una introducción de lo que pasó. Yo quería hacer una dinámica y traje un pequeño video acerca del funcionamiento de la electricidad. Entonces, ese video que están allí, agradezcan a los hermanos del primer servicio porque salieron raspados toditos, excepto Sergio, que le debo la dinámica que al final no me dio tiempo de hacer. Pero es una dinámica para entender el funcionamiento de los electrones, neutrones y ¿cómo? Y los protones. Oye, ustedes hubiesen salido muy bien. En el funcionamiento de la electricidad, de entender cómo funciona, cómo se crea, cómo se transmite y se traspasa la electricidad, los elementos que son conductores y no conductores y cómo se genera todo eso. Pero el objetivo de esa dinámica era finalmente concluir que muchas veces no necesitamos entender todo para poder usar aquello que es necesario en nuestras vidas. Y hablábamos de que a pesar de que yo, por ejemplo, no entiendo la electricidad, cómo funciona, yo conecté todos mis dispositivos anoche y uso la electricidad y llego y abro la nevera y busco y me monto en el carro, hago todo lo que tengo que hacer aún sin comprender absolutamente todo lo que deberíamos, quizás la que nos gusta cómo funcionan las cosas, saber, especialmente temas así. Y así hay muchas cosas en la vida. Ahora, imagínense, la analogía del tema es porque vamos a hablar de algo que bien puede ser muy abstracto. Hace 3 semanas comenzamos una enseñanza que se llama Lo Más Valioso. Y en esa enseñanza, el Día de las Madres, por cierto, compartíamos para quienes estuvieron aquí acerca de lo que yo considero es lo más valioso. Cada quien tiene su escala de prioridades, pero para mí es el Espíritu Santo. Y en esta enseñanza les recomiendo a los que no la vieron, véanla porque es importante saber qué es el Espíritu Santo y qué representa en nuestras vidas. Es el regalo más increíble que hemos recibido. Es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor. Y cada una de esas características del Espíritu Santo pudimos explicarlas con detenimiento. ¿Qué significa el consuelo en nuestras vidas y si es que acaso lo necesitamos? Ustedes me dirán si sí o no. Y cómo el Espíritu Santo es, en efecto, como dijo Jesús, lo más valioso para nosotros. Porque Él dijo, les conviene que me vaya. Y hablábamos también en aquella ocasión de que era difícil aceptar que había algo mejor que Jesús, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios y caminar con Él sencillamente no tenía comparación. Sin embargo, Él dijo,
les conviene que me vaya porque vendría el Espíritu Santo con nosotros. También a los discípulos, después de que Jesús estuvo y caminó con ellos 3 años, les enseñó cómo hacer las cosas. Les abrió los ojos y el entendimiento de cómo era el reino de Dios. Los capacitó, les modeló, les enseñó y luego les envió a la práctica. Finalmente, cuando se iba, les dijo, miren, yo me voy a ir, pero viene el Espíritu Santo, no se preocupen, no vayan a hacer nada hasta que reciban el poder. Y eso está descrito en el libro de Hechos, a partir del capítulo 1, 2 y 3. Entonces les dijo, no, esperen el Espíritu Santo. Esto es, esperen ser revestidos de un poder sobrenatural que los va a capacitar para que ustedes sean testigos de lo que yo quiero ser, o sea, de lo que Él quería mostrar en Samaria y hasta los confines de la tierra, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, en otras palabras, eso era la capacidad sobrenatural para poder hacer lo que nos toca hacer. No solamente tenemos que lanzarnos en la vida como que, vamos a ver, yo creo que puedo hacer esto, yo creo que puedo hacer esto, a ver, con lo que logre entender, con lo que logre captar, con lo que mi fuerza humana pueda lograr, con lo que puedo ir construyendo, con lo que puedo ir ganando. Esa es una forma de vivir. Y quienes eligen esa opción, pues oraremos por ustedes. Pero para quienes definitivamente calculamos el costo de lo que queremos alcanzar y definitivamente no nos dan las cuentas, sencillamente se escapa de nuestras manos. Entonces el Espíritu Santo es un valioso, increíble aliado. Y hoy entonces vamos a hablar un poquito más acerca de ese valor del Espíritu Santo. La siguiente dice así. La siguiente, por favor. Hay una película, una película que me recuerda a esto que quiero explicar. ¿Alguien vio Lucy? La película Lucy. A ver. Levante la mano para saber quién sí, quién no. Ajá. Y hermanos, se las pasan viendo películas y series. Ajá. Bueno, a mí me gustó y me dio mucha risa y me hizo reflexionar porque es una película de ciencia ficción, evidentemente, que tiene una idea fascinante. Y la idea que promueve la película es que los seres humanos en realidad solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Entonces la película trata de que inventaron una droga, una pastilla, que permite al ser humano abrir ese 90% del cerebro que no ha usado. Entonces de repente la protagonista se encuentra con una cantidad de habilidades extraordinarias y de repente puede entender y dominar las emociones, entender nosotros, empezar a dominar algunos elementos inclusive, y hay algunas teorías fantasiosas al respecto. Pero a mí me captó mi atención porque yo dije, wow, qué interesante sería, ¿no? Y qué impresionante es que a pesar de toda la capacidad humana, el talento y la habilidad que existe en el mundo, apenas llegamos a un 10% de ese uso, ¿no? Entonces, la idea de la película es esa. Y lo que quiero resaltar del tema es, en cierta manera, este poder que viene del Espíritu Santo, este don sobrenatural, es ese otro 90% que nosotros no podemos controlar en nuestro cerebro. ¿Saben? La gran diferencia es que el Espíritu Santo no es una pastilla. No es una poción que nosotros podemos tomar como quien se toma, ¿sabes? Un medicamento o algo, no sé, una poción, alguna cosa que ya, listo, con esto resuelvo y me mejoro. El Espíritu Santo es un ser vivo, es alguien que siente, piensa y habla. En la Biblia, y por lo tanto, evidentemente, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias de cómo tratar un frasco de pastillas y un poder en una poción a un ser. Y mucho más cuando se trata del Espíritu Santo. Es tan importante y tan delicado el tema, amados, que en la Biblia el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, a partir de aquí, hermanos, yo les quiero pedir que tengamos mucho cuidado, porque no estamos tratando con cualquier poder, no estamos tratando con cualquier cosa. No es una pastilla, como dije, que nos capacita, aunque yo trataba de pensar en una analogía para poder mostrarlo,
Pensando en el Espíritu Santo, a mí siempre me ha despertado mucha ternura. Siento que el Espíritu Santo es como en muchas formas como un bebé. Sin embargo, meditando en esto, yo decía, bueno, es tierno, es dulce, es gentil, es amable, es como tan hermoso. Pero después llegué a la conclusión de que no puede ser como un bebé, porque un bebé tiene una característica que es fragilidad. ¿Saben? El bebé depende de su mamá, es frágil. Pero el Espíritu Santo no es frágil. Él es poder en esencia. Es absolutamente fuerte y capaz. Es el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, por la palabra del Espíritu todo fue hecho. ¿Me explico? O sea, es poder. Yo diría que la palabra que más lo define es poder. Pero es sensible. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos muchas formas en que se manifestó el Espíritu Santo y nos dan ideas, rasgos, algunas características con que estamos tratando aquí. El Espíritu Santo se manifestó muchas veces como fuego, como algunos de los elementos, como agua, también como viento, aceite. Por ejemplo, muchas veces el aceite de la unción. La unción significa la habilidad que proviene de Dios, la autoridad que emana de Dios y que te unge, te llena, te capacita, te aparta para hacer algo específico. Esa es la unción y todo eso representa al Espíritu Santo. Pero para mí la más hermosa representación del Espíritu Santo es esta, que además es la forma en que se presentó en los evangelios, en 3 de ellos, en el bautismo de Jesús. La Biblia enseña que el Espíritu Santo vino en forma corporal, como una paloma. Y yo decía, bueno, pero hubiese sido un águila, ¿no? No sé, algo así, tal vez, algo más poderoso y gigante, impactante. Pero me encanta la ilustración que tuvo Dios al tomar una paloma como referencia, porque la paloma es, además de hermosa, es como gentil, es como que habita en ambientes de paz. Ese animalito tiene características muy específicas que hacen que uno también aprecie y tome otras características importantes del Espíritu Santo. Ahora, como no es una pastilla, esa habilidad que viene de Dios, esa capacidad que Dios nos da, necesitamos aprender a generar un ambiente para que el Espíritu Santo se sienta cómodo, para que Él esté con nosotros y para que no se vaya, no se apague o no limitemos o no lo entristezcamos o no lo afectemos de alguna manera. Al contrario, que podamos ser como Jesús. Jesús tenía el Espíritu sin medida, nos enseña la Biblia. O sea, Él no lo limitaba, no le tenía, bueno, mira, hasta aquí, este es tu rango de acción. Tú tienes aquí esto y esto para que te muevas. Jesús le dio libertad absoluta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo permaneció en Él. Pero Jesús supo gestar un ambiente especial para que el Espíritu Santo permaneciera en Él. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de ese ambiente especial que, dicho sea de paso, es nuestra responsabilidad. No voy a adelantarme en las conclusiones importantes, pero eso depende absolutamente de nosotros, amados hermanos. Es algo que quizás, lamentándolo mucho, y lo digo sobre todo en mi rol de madre, no podemos hacer por otros. Me encantaría poder presentar algunos de los exámenes que mis hijas van a presentar en la vida por ellas. Créanme, estaría muy dispuesta a pasar, pero esto es una cosa absolutamente personal. Yo estoy segura que mi esposo habría pagado por ayudarme en muchos procesos que me ha tocado asumir, pero esto es una cosa personal. Nadie puede recorrer este camino con el Espíritu Santo por otra persona. Podemos interceder, podemos orar, es parte de las herramientas y las opciones que el Señor nos da, pero este camino con el Espíritu Santo y que está dentro de ti es absolutamente personal. Entonces, ¿cómo podemos, en efecto, finalmente crear una atmósfera adecuada? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vuelvo a retomar este ejemplo. Como esto es personal, cada quien fija el lugar a donde quiere llegar. Todos tenemos metas, todos tenemos dones, todos tenemos un llamado específico y cada quien decide a dónde quiere ir. Vamos a poner un ejemplo práctico.
Si nos estamos aquí preparando, todos los que estamos aquí presentes, para subir el Ávila, por ejemplo, entonces alguien me dice, oye, mira, yo tengo ahorita un dolor aquí, no sé qué más, ahorita de verdad los acompaño hasta la entrada y de repente comparto un ratico ahí y me voy. Otros dirán un poco más optimistas, no, está bien, dale, yo voy a entrar y entonces en la primera parte yo hago ejercicio ahí un poquito con ustedes y luego, chao. Otros más animados podrían decir, mira, yo llego hasta Sebas Nieves, chévere, fácil, o vamos mi familia más tardecito, en fin, pero llegamos hasta allá. Y hay otros que quizás se animarán un poco más y dirían, bueno, no, vamos a darle, yo conozco una ruta maravillosa para llegar hasta el Ávila, hasta el Hotel Humboldt, y le vamos a dar, eso va a ser fantástico. Entonces, no sé, vamos a ver, lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes, lo que pueda hacer y lo que quiera hacer en esta historia hipotética, ¿no? Pero en la vida es muy parecido. Cada quien decide a dónde quiere llegar. Y en base con su objetivo, nosotros podemos cumplir en efecto la escritura que dice que alguien tiene que primero sacar una cuenta de lo que implica una construcción. ¿Se acuerdan? Una de las parábolas de Jesús. Hay que saber medir muy bien los gastos en el proyecto que tú tienes para que no se te acabe el dinero antes. Entonces, estas dos ideas, o sea, lo que quiero explicar es que depende de lo que tú quieras alcanzar, lo que vamos a ver a continuación. Depende de qué grado quieres tú del Espíritu Santo en tu vida. Porque, a ver, les converso, no, como les digo, esto es algo personal, pero les comento lo que yo puedo hablar de mí. He llegado a la conclusión analizando las cosas que quisiera y he concluido de manera, o sea, así como asombrosamente, o de manera desconcertante inclusive, que definitivamente las cosas que yo busco y quiero no están en mi control. O sea, no me da la cuenta, no me alcanza lo que yo puedo hacer. No puedo, sencillamente no puedo hacer lo que quisiera. Porque las cosas que quiero son, por ejemplo, yo quiero que mis hijas amen al Señor. Es mi mayor deseo. Que ellas lo amen perdidamente. Y eso no lo puedo forzar. Yo quiero que les vaya bien. Oro por los esposos que conseguirán en su vida. Quiero que vivan el amor verdadero. Quiero que amen y sean amadas. Quiero que tengan familias saludables y eso no lo puedo manejar, no lo puedo controlar, no lo puedo predecir, no lo puedo forzar. Yo quiero que mi esposo le vaya bien en sus cosas. Quiero que le vaya bien, que le abren las puertas, que el Señor le hable, que Dios lo bendiga. Oh, lo extraño. Que la gente lo trate bien, que no pierda su tiempo, que todo lo que Dios ha puesto en su corazón lo logre, y eso no lo puedo hacer yo. Yo quiero ser diligente con las cosas que me ha tocado a mí. Quiero hacer un buen trabajo, quiero hacerlo bien, quiero ser un buen modelo a seguir, quiero disponer del tiempo, organizar mi vida, controlar mis emociones. Todo eso no lo puedo hacer yo. Y me he visto así como en la fragilidad de decir, Señor, definitivamente mi vida y todo lo que busco está en tus manos. Entonces yo necesito mucho más del Espíritu Santo de lo que yo creía. Lo amo. Vivo por Él y para Él, pero no me había dado cuenta de lo necesitada que estaba. Y yo creo que así como yo, muchos aquí, necesitamos definitivamente una medida muy grande, y si no es lo máximo, o sea, la máxima medida de ese Espíritu Santo. Entonces, para quienes queremos llegar a la cima, para quienes queremos llegar al Humboldt, en el ejemplo, necesitamos ser muy intencionales con lo que viene a continuación. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No lo entristezcan.
El Espíritu Santo, como les dije, no es simplemente un poder que viene a ayudarte para lo que tienes que hacer, aunque lo es. Pero Él siente. Y las cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos, lo pueden lastimar. Entonces, solo para quienes quieren ir lejos, les pido que como tarea lean todo Efesios 4, al menos todo el capítulo, si es posible hoy mismo, para que todo esté fresco. Pero vamos a analizar solamente los versículos que están cerquita de este en particular. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está. Muy bien. El versículo previo dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esa es antes. Fíjense qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo comienza a decirnos que lo importante que son nuestras palabras. Y aquí viene el primer consejo. Ahí está. La siguiente, ahí está. Cuide su boca. El Espíritu Santo realmente es muy sensible con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, para nosotros o para otros. Esto realmente puede entristecer y afectar mucho al Espíritu Santo. No tenemos idea, amados, y quizás por eso la misericordia de Dios nos acompaña, pero no tenemos idea de lo poderosas que son las palabras. Hay un proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte están en la boca, en la lengua. La vida y la muerte. Jesús también nos advirtió en varios de los evangelios: por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Nosotros no tenemos idea de lo que implica. Nos metemos torpemente en este juego en donde los afectados somos nosotros. Es impresionante, pero somos demasiado ligeros con las cosas que digo. Yo les digo a las niñas con mucha vehemencia que no quiero que me digan cosas feas unas de las otras, o que me pongan, o cuando yo les digo, ¿cómo te fue, mi amor, en clase? Y ella, bueno, bien, tengo un amiguito que me dijo algo feo, y entonces yo le dije, y yo siempre les enfatizo de que ellas tengan mucho cuidado de lo que dicen de las otras personas. Todo el mundo puede decir que el otro es un no sé qué, o sea, y son niñitas, o sea, no son palabras fuertes, pero son como que no, es que él es demasiado desobediente. Antonella dice mucho, esto no le hace caso a la maestra, es muy desobediente. Entonces yo, bueno, mi amor, pero no digas eso. No, está aprendiendo a manejar, está en un proceso, pero tú no digas eso, porque tú, acuérdate. Entonces yo se los digo, se los he dicho como lo dice la Biblia, pero uso mucho la metáfora, bueno, un pedacito de la película Bambi, no sé, esta es muy vieja, pero en la película de Bambi de Disney hay un personaje que es un pequeño conejito, ¿no? Se llama Tambor. Y Tambor le dijo a Bambi en una ocasión, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Entonces yo siempre les digo, acuérdate lo que dice. Si al hablar no, y yo al hablar no es que, y de alguna manera es una forma jocosa de irles enseñando un poco que tienen que tener un freno, necesitan tener conciencia de lo que dicen. Luego entenderán cuando sean un poco más grandes que, como dice Joyce Meyer, por ejemplo, que tiene un libro al respecto, que las palabras son contenedoras de poder, son recipientes donde viene el poder de Dios. Y como esto es comprobado, por eso hay cientos de teorías que dicen de los pensamientos positivos, de no sé qué más, de no sé qué, porque es que no es que es magia, es un principio de Dios. Lo que tú piensas, así hay otro versículo que dice, como piensa el hombre de sí en su corazón, así es. O sea, esto no es nueva era, es principio bíblico del poder de las palabras, y demasiados de nosotros estamos, digamos, cometiendo el error de socavar nuestro propio terreno, ¿saben? Y a veces nos decimos cosas de los demás, sin saber que todo eso es juicio y condenación muchas veces para nosotros. Por eso les puse una reglita para que se quede allí en su mente y que fijen en su memoria que cuidar la boca es como una regla, una medida. Con la medida que tú
midas a otros, serás medido. Las palabras que tú dices, de cada una de ellas, tú vas a dar cuenta. Entonces, que el Espíritu Santo nos revele un poco más de esto, pero qué importante es y necesario que nosotros tengamos conciencia plena de no solamente del efecto en nosotros, sino que también lastima al Espíritu Santo. Otra cosa un consejo con respecto al versículo 31, lo leo, dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto lo quiero sintetizar en ese consejo número 2. Cuida tu manera de vivir. El diario caminar, amados. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos hacer una cosa aquí y otra cosa en otro lado. Creo que algunos de nosotros ya lo hemos descubierto, que eso no funciona. Y además, es irónico, pero cuando con las personas que están más cerca de nosotros, son generalmente con quienes mostramos el peor comportamiento, ¿saben? Llegamos a la casa y se vuelve un monstruo, cuando debería ser todo lo contrario. Con quienes están más cerca, ser más intencionales, más amorosos, más cuidadosos, más pacientes, mostrar los frutos del Espíritu Santo, ¿sabes? Más de todo lo que el Espíritu Santo da. Necesitamos saber que nuestra manera de vivir definitivamente afecta nuestro caminar con el Espíritu Santo. Él se siente triste o se siente contento cuando tú miras con cuidado cada uno de estos aspectos. Y hay muchos consejos, pero no quiero, digamos, como entrar en muchos detalles aquí. Simplemente les dejo con una pregunta para reflexionar en cuanto a esto de tener cuidado de nuestra manera de vivir. ¿Has alguna vez pensado en lo que tú pierdes? Por eso puse una balanza allí. En lo que tú pierdes cuando haces un berrinche. Piensa, porque nosotros creemos que tenemos la libertad, y lo digo de verdad porque esto está quedando grabado para que Cheo lo escuche. Nosotros creemos que tenemos el derecho, ¿cierto?, de hacer ciertos berrinches ante cualquier persona que quiera escuchar nuestro berrinche. No hay muchos que quieran calarse eso, pero hay algunos, generalmente los que más nos aman. Pero el asunto es que el berrinche tuyo te cuesta mucho. Hay algo que tú estás dejando, sacrificando por poder expresar lo que tú sientes. Y qué bueno es expresar lo que sentimos, pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Me explico? No es que vamos a negar lo que sentimos, no, para nada. Hay maneras de poder lidiar con esas emociones que son abrumadoras. Esta semana, y les comparto ese testimonio, hicimos una clase de discipulado con dos grupitos y hicimos esta pregunta nada más. La pregunta era: ¿qué situaciones sacan de ti emociones como miedo, temor o tristeza? Piensa en eso. Y luego cada una compartió qué emociones los llevan a qué situaciones te llevan a esa emoción. Y la segunda pregunta que compartimos fue: ¿cómo lidias con ello? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces? Cuando viene a ti una sensación, por ejemplo, de temor, de miedo, a mí me da miedo esta situación. Ajá, ¿qué haces ahí? Porque nosotros tenemos que detenernos para reflexionar. Recuerda lo que dijimos al principio: no podemos estar en una carrera, amados. Esto es pausa para poder darle al Espíritu Santo el lugar, para que Él le dé chance a Él de decir por aquí. Porque si ni siquiera lo pensamos, ¿en qué momento? ¿Me explico? Entonces, la pregunta de esto es reflexionar qué situaciones. No es negar que tienes momentos difíciles. Todos tenemos situaciones difíciles. Y fue muy sanador ese grupo. Por eso insistimos en que es importante crecer juntos, en tener esos grupos pequeños para poder abrir el corazón, para poder hablar estas cosas que a mí me dan miedo, que me dan temor, que me molestan. Yo les decía a las muchachas, a mí de las cosas que más me saca, me saca de quicio, es el desorden.
Ahora, imagínense lo que significa tener 4 niñas chiquitas en la casa. O sea, en otras palabras, Dios sabe en qué ambiente meterte para trabajar lo que tengas que trabajar en tu vida. O sea, he tenido chance para analizarme, porque yo trato de ver incluso lo que pasa en mi cuerpo y siento cómo mi corazón empieza a agitarse, cómo mis pensamientos empiezan a rumiar, cómo mi paz se va, es como que la puedo palpar, como, o sea, de verdad me pongo como en cámara lenta y empiezo a analizar todo lo que me pasa. Y me pongo así y veo todo el desastre, todo el desorden, todas las cosas y digo, y tengo que definitivamente ir al Espíritu Santo y decir, Dios mío, ayúdame a no volverme un huracán aquí, a no empeorar las cosas, ayúdame a amar a mis hijas, a enseñarles con el ejemplo, no volver de esto su peor pesadilla de infancia, porque además he escuchado y atiendo a otras personas que comparten precisamente lo terrible que es compartir con una mamá que es maniática de la limpieza. Digo, yo no quiero traumar a mis hijas. No puedo. Entonces yo necesito al Espíritu Santo para hacer eso. Entonces, no negamos lo que sentimos. Buscamos formas saludables para poder lidiar con eso. Y el Espíritu Santo nos guía. Dentro de las cosas que las muchachas compartían, fueron 3 grupos increíbles. Uno de ellos, pastoras, amigas de otros países. O sea, es muy fino porque además pude ver la diferencia, ¿no? de mujeres así que están metidas en haciendo cosas para Dios y cómo lidian ellas con estas emociones y quienes estamos comenzando, ¿no? O sea, yo dije, ¡ay! Tengo que anotar. Porque impresionante la lista de sabiduría que ellas proporcionaron en este grupo, para mí fue súper valioso. Y se los voy a compartir porque para mí fue genial. Por ejemplo, ¿cómo lidiamos con esas situaciones? Así, cuando estamos sumergidos en el temor, en la ira, la rabia o en el miedo. ¿Qué situaciones a ti realmente te paralizan? Alguien dijo, me funciona hablar con alguien. Yo necesito hablar, incluso con Dios. Yo me imagino que es una persona que está ahí sentada en una silla y converso. Y entre más personas diga, mejor me siento. Necesito conversar. Y yo digo, ay, yo también un poco de eso. Otra me encantó porque dijo, mira, la forma en que yo lidié con el miedo y con un miedo además, un miedo difícil, complicado. Ella compartió un testimonio impresionante acerca de una sensación que tuvo a raíz, alguien le dijo, y con pruebas, que iban a matar a su esposo. Esta es una persona que está en autoridad y es figura pública. Y entonces ella dijo, yo nunca había tenido miedo, yo manejo, es psicólogo, o sea que ya sabe de lo que está hablando. Y dijo, yo no sé cómo me vino a mí un miedo de repente, es que no podía comer, es que cuando me dormía soñaba que, bueno, sí, van a matar a mi esposo. Alguien me dijo, mira, tienen un expediente abierto de él, lo están persiguiendo. O sea, él ya tenía las pruebas de que la cosa era seria. El caso es que cuando uno tiene temor, eso como que es como tu eslabón más débil, ¿sabes? Y todas esas situaciones, recuerden que el Espíritu Santo es el sello que nos protege de la presión, ¿no? Nosotros, con el miedo, lo que hacemos es que nos acercamos a esos límites y somos flanco mucho más fácil del enemigo. La piel en esa área se vuelve más permeable. Entonces entra lo que el enemigo quiere poner en tu vida. Entonces ella dijo, es increíble, pero de un día para el otro yo sentía que no podía controlar este temor. Así que fue con una amiga, por cierto, otra especialista cristiana, y juntas construyeron, o sea, ella contaba y yo anotando así, porque decía, construimos un mapa de la mente para identificar el pensamiento central. ¿Se acuerdan de la película? Yo lo que veía era la película. Y con ese pensamiento central, nosotros vimos el miedo central y todos los pensamientos que eran hijitos. O sea, es que, bueno, este miedo es por esto. O sea, este miedo en realidad se deriva de este otro. Y así tú vas llegando a la raíz del problema. Y el asunto es, luego, la terapia consiste en, yo identifiqué ese pensamiento, el central, el más importante, y empecé a investigar lo que la Biblia dice al respecto de eso. Y empecé a decir la verdad de Dios. Y me cuenta, Dulce, impresionante, pero es que te digo que fue como mágico,
porque en cuestión de 3 días, el miedo desapareció, pero un miedo de esos que te paraliza, casi como una fobia, y luego entrar en un periodo de ese nivel de sanidad, eso es solamente el Espíritu Santo. Pero decirte la verdad, no solamente decirte la verdad, o sea, es que decir la verdad suena como, no sé, cada quien le puede dar una interpretación rara, pero yo hablo de decir la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido. Si tú, por ejemplo, una muchacha dijo, mi temor es una cosa con la que lidio toda mi vida, es el temor a la muerte. He tenido muchas pérdidas, ha tenido muchas pérdidas importantes en su vida y el temor a la muerte es un temor muy real en su vida. Entonces yo le decía, me dice, yo sé que tengo que confiar en Dios. Yo sé que la forma de sanar y de lidiar con esto es confiar en el Señor. Pero yo le decía, es que no es confiar. Es decir, sí es confiar. Pero el asunto no es que te digas, tengo que confiar. Es que tienes que investigar, realmente sumergirte en lo que dice Dios con respecto a esto, para que tú aprendas a conocerlo más. Y en la medida que tú conoces algo más, tú confías en eso, porque lo has probado, porque sabes de qué estás hablando. Entonces tu perspectiva cambia si eres intencional en sumergirte en lo que Dios dice respecto a eso. Entonces no se trata de decir, tengo que confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, confiar. No, es que yo realmente tomo las riendas de esto y digo, Señor, muéstrame tu verdad. No quiero dejarme llevar por este pensamiento, no quiero, y así con cualquier cosa. O sea, llámese el temor que sea, llámese la situación que sea. Sustituirlo por la verdad de Dios es la forma, amados. No hay otra manera y es la forma más efectiva. Como otros, hacer ejercicio, se le dije yo. Yo soy fan de este año para acá, de hacer ejercicio. No tenía esa experiencia, pero ha sido para mí un cambio tan notorio, y hasta lo tengo justificado bíblicamente. Porque la Biblia dice que nosotros debemos subir al monte, ¿verdad? A hablar con el Señor. Y yo les decía a las muchachas, para mí subir al monte implica primero ese esfuerzo físico, ¿sabes? Sudar, estar ahí, preparar, cansarte. Y después de que tú quemaste todo el cortisol e hiciste todo lo que tenías que hacer, generaste endorfinas y hay una cuestión que no me acuerdo cómo se llama, unas siglas de una hormona que se libera en el cerebro a raíz de eso. Entonces es que tú puedes escuchar con serenidad, más tranquila, la dirección de Dios. Hay un esfuerzo previo y ya podríamos hablar mucho de eso, pero ese no es el objetivo en el día de hoy. Y a otros, amados, a otras dijeron reír. Yo decía, ay, esa no la tengo. Reír, hay para quienes el gozo, el sentido del humor es una técnica que les ayuda a lidiar con eso. Si hacen una broma, si se ríen, si comparten ese gozo con otras cosas, es otra forma de poder lidiar. Gloria a Dios por los que lo tienen, porque además no los beneficia solo a ellos, sino a quienes están alrededor. Cheo aplica mucho eso conmigo. Él me hace reír de una manera y yo me siento mucho mejor. Muy bien. Entonces, volviendo al punto, cuida tu manera de vivir. Ajá. Continuamos entonces con la siguiente. No apaguen al Espíritu Santo. Así como podemos entristecerlo, también podemos apagarlo. Y para no apagarlo, ahí está lo que dice en la siguiente lámina. Él me lo arregló. Tesalonicenses 5. Nuevamente, para quienes quieren llegar arriba, léase todo el capítulo, estúdielo, sea intencional en hablarle. Entonces leo lo que dice en el contexto cercano al versículo. Asegúrense que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo Jesús. Luego el 20 dice, no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. En términos generales podríamos decir que son los consejos de Pablo, ¿no? Alguien que retuvo al Espíritu Santo también. Y lo sinteticé en estos pequeños consejos que están al final. Primero, sea de bendición. Vamos a ponerlos todos de una vez. Primero, sea de bendición. Segundo, sea feliz en su fe.
voy explicando, digamos, los importantes. Sé feliz, por ejemplo, en su fe. No porque todas las circunstancias tengan que ser alegres. Evidentemente eso sería una utopía, ¿no? Hay momentos para llorar y momentos para reír, como dice la Biblia. Pero qué importante es regocijarse en que no importa la circunstancia, no importan las personas, no importa el momento ni el lugar, tú puedes estar en el Señor, tú puedes estar en su amor, tú puedes tener su ayuda. El Espíritu Santo, que es el Consolador, está contigo. Y eso es lo que nosotros agradecemos, eso es lo que podemos celebrar, eso es lo que me puede permitir ser feliz. No necesito saber todo, preocuparme por todo, tener absolutamente el control de todo. Yo puedo ser feliz por creer. A ver, ¿cómo vamos a hacer con la economía de este país? No tengo idea, pero yo confío en Dios. ¿Cómo vamos a hacer si no nos alcanza? ¿Qué tal si nos ponemos a pensar en eso? ¿Nos morimos? O sea, si nos dejamos llevar por lo que la cosa está pasando, por la política, por la economía, por no sé qué, por la guerra, por el cambio climático. Dios mío, eso es para morirse todo eso. Confiamos en el Señor. Y esto no es irresponsable. Alguien podría decir, no, pero hay que pensar, hay que hacer, hay que proponer. Ya va. Podemos pensar, podemos hacer, podemos proponer. Lo que no tengo que hacer es morirme antes. La angustia, la preocupación, hermanos, te quita vida. Y esta vida. Eso afecta a tu sistema inmune como tú no tienes una idea. Eres propenso a todo tipo de enfermedad y todo tipo de malestar. Entonces, no suma. Y tú puedes ser feliz porque confías en el Señor. Él tiene cuidado de ti. Si otra persona te fastidia, que tenga un jefe que tú no te imaginas, ora al Señor. Puedes confiar en el Señor. Tú no puedes cambiar a nadie, ni siquiera a tu esposo, ni a tu hijo, ni a nadie, ni a tu amigo, ni a nadie. Pero tú puedes orar y puedes confiar en el Señor. Entonces podemos ser felices. Podemos estar tranquilos. Ahora, ¿cómo debemos hacer eso? Orando todo el tiempo. No es preparar un espacio y un momento y unas palabras, ¿sabes? El discurso, tengo que escribir, tengo que saber, tengo que prepararme. No se trata, con Dios no se trata. De hecho, con Dios es el único ser con el que tú te puedes saltar el protocolo. Con las demás personas te tocará. Si tienes en tu trabajo, pues hay un código de comportamiento. Si eres un profesional, si eres un comunicador, si eres un médico, si eres un artista, si eres un músico, pues vas a tener que comportarte como tal. Pero si hay alguien con quien tú te puedes saltar el protocolo, es con Dios. Tú puedes hablar como hablas con cualquier otra persona. Más aún, puedes hablar en lenguas, es decir, hablar sin que se te entienda nada, porque Él sabe lo que tú necesitas y tu confianza y tu fe, aunados a tu deseo de que Él te escuche. ¡Listo! Ya, por eso es que me encanta llorar, porque para mí el llanto, el sollozo, que lo combino con clamor y con lenguas y con sollozo y todo eso es como liberador. No tengo que poner en orden mis ideas ni saber qué voy a pedir o bueno, para que el Señor no crea que es que me interesa es esto, porque realmente lo que estoy buscando es esto. O sea, por favor. Entonces simplemente yo lloro y yo sé que esa es mi mejor oración. Así, es como, y es tan liberador saber que Dios sabe mucho más que tú mismo lo que te conviene. Es tan liberador que a mí me da cosita con quienes no lo hacen. Yo diría, ay, pobrecito. La gente dirá, pobrecita, ella sí llora. Yo, pobrecita, yo no. Qué rico que puedo hacer eso. Pero bueno, hay quienes no lloran, pero tienen otras formas. Lo importante es que lo hagas. Que aprendas a confiar en el Señor y que puedas hacer del Espíritu Santo tu eterno amor y compañía inseparable. Sé agradecido, por supuesto. Donde pongas tu mirada depende mucho tu estado de ánimo. Y si aprendes disciplinadamente a poner la mirada en las cosas que sí tienes, en lo que sí lograste, en lo que sí ha pasado, en lo que Dios ha hecho, en
En esas cosas, entonces es impresionante lo que Dios puede hacer con un corazón agradecido. Es tema aparte. Y por último, no desprecies los dones. Los dones del Espíritu Santo son impresionantes. Nosotros, como seres humanos, tenemos el deseo, el anhelo de lo sobrenatural. Si no, no existieran tantas cosas locas en este mundo. Tanto psíquico, nueva era, las piedritas, las cartas, todo lo que exista. Porque hay un anhelo en el ser humano de conocer lo que no puede entender. Es un anhelo que Dios puso ahí, porque es la forma en que Él nos atrae hacia Él. Es como una sed por lo eterno, lo inmortal. Entonces, si nosotros no aprendemos a saciar eso en la iglesia y con el Espíritu Santo, bien sabe qué cosa rara pueda afectar, porque es una cosa como que le va a llegar por algún lado. ¿Me explico? Entonces hay que ser bien intencionales con eso. Dentro de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo está, por ejemplo, el de revelación y sabiduría. Hay muchas cosas de tu futuro que la gente quisiera, muchas cosas del futuro que la gente quisiera saber, ¿verdad? Como por eso nuevamente la gente que lee las cartas y la cosa, que te dice el futuro y la cosa. Y yo soy de las que cree, esto es una opinión muy personal, que no necesitamos. Hace unos años yo creí que sí. De hecho, pasé en una etapa difícil de mi vida. Yo me acuerdo que yo intencionalmente le decía al Señor, yo solamente quiero que tú me muestres. O sea, quiero que me muestres, porque yo no tengo ese don de poder visionar. Yo vivo el día a día y los detalles y como que, ¿saben? Es como difícil. Menos mal que mi esposo compensa, porque él es visionario. Entonces él, para allá, y no te imaginas, y yo no veo nada, negro. Pero yo voy de tu mano, no tengo que ver, dale. Entonces, en un momento yo anhelaba, a ver, yo decía, yo quiero saber, si yo supiera sería más sencillo a veces, porque es como que voy caminando, voy subiendo, pero voy de espalda. Entonces como que no era muy divertido. Después, con los años cambié de opinión y dije, no, prefiero así. Prefiero ir en un barquito donde no tengo que perder mi energía por saber hacia dónde tengo que llegar. Hay quienes tienen ese don y tienen que hacerlo, pero yo no. Entonces yo disfruto el paisaje, me encanta. O sea, de verdad que yo dije, ¿qué tengo que saber de mi futuro? Que Dios me ama, que puedo confiar en Él, que Cristo viene, que voy para el cielo, que voy a vivir para siempre. No necesito más nada. O sea, que Dios tiene un plan bueno para mí. Listo. Señor, yo confío en ti. Y camino y cierro. Y para mí es mucho mejor. Me encanta. O sea, lo recomiendo. Otro don del Espíritu Santo. Ahora, si tú quieres saber algo, tú puedes orar al Espíritu Santo y decir, revélame. Y si Él quiere, Él te lo puede mostrar. Por eso existe el don de revelación y de sabiduría. Hay un don que me encanta, que es el discernimiento, porque es que hay gente loca en esta vida. Yo les decía en el principio. Gente loca, uno no sabe, uno no puede confiar en lo que ve y lo que le dicen. O sea, tú tienes que tratar de pensar bien, pero confiar así, confiar. Tienes que orar al Espíritu Santo y decir, Señor, muéstrame, ayúdame, dirígeme. Pero hay veces que tú sientes, mira, con esta persona no. Y todo pinta bien. Pero el Espíritu Santo tiene un don que se llama discernimiento de espíritu, que te da la habilidad para poder saber qué intención puede tener esa otra persona. Y créanme, Dios te puede librar de muchísimas cosas que tú no te imaginas. Esto valga el énfasis para los solteros, por ejemplo, o los que están en ese proceso de elección. Elige sabiamente, pide al Espíritu Santo, muéstrame si esta es la persona que caminará conmigo el resto de la vida. Muchos empezaron y llegaron hasta el primer paso porque no le preguntaron al Espíritu Santo. Porque uno se deja muchas veces engañar por lo que siente y las emociones son como nubes, ¿sabes? Te nublan, no puedes ver, no puedes entender, simplemente ya estás ahí. Pero si tienes el discernimiento de espíritu, el don del Espíritu Santo para eso, es otra cosa. Hay otros dones como el de lenguas, sanidad,
el de profecía, y bueno, son temas que no me da chance de explicar, pero todo eso está disponible allí para que sea usado por ti. El Espíritu Santo quiere dártelo, quiere traerlo a tu vida. Y si tú buscas intencionalmente de su voz, de su dirección, si te vuelves un buen anfitrión de su presencia, entonces Él va a poner todo eso allí. Y tú vas a poder manifestar no solo los dones del Espíritu Santo en tu vida, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, el dominio propio. Y finalmente el mayor de los dones que explica Pablo, porque dice él, si yo profetizo y hablo en lenguas y tengo mucho conocimiento, pero no amo, entonces no me sirve de nada. Yo diría que para concluir, la medida en que tú puedes evaluar tu caminar con el Señor y en esa medida ver qué tanto tienes del Espíritu Santo, es en tu forma de amar a otros. En esto del amor, el amor de Dios es incondicional para tu vida. No hay que hacer nada para ganárselo, nada. Es gratis. Él te ama como eres, como estás aquí en este momento. Y su amor, aunque es gratis, tuvo un alto precio para Él. Él dio lo que más amaba por ti, pero para ti es gratis. Y eso nos lleva a Jesús. Jesús te acepta como tú eres, te justifica delante de Dios, porque Él traslada su naturaleza santa a ti por la fe y te da otro gran regalo gratis, la salvación. Gratis. No necesitas hacer nada, aunque tuvo un alto precio para Él. Tuvo un precio gigante. Pero si tú quieres vivir y caminar bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, eso tiene un precio. Eso sí no es gratis. Llegamos al lugar donde, ¿sabes? Donde están las cosas de mayor. Y vaya que el amor de Dios es maravilloso. Y la salvación incalculable. Pero vivir con el poder de Dios aquí en esta tierra, ahorita, ya, tiene un alto precio que tú y solo tú puedes pagar. Cierro con esta pregunta. El poder que hay en el nombre de Jesús. Nosotros todos oramos siempre en el nombre de Jesús. Sabemos que hay declaraciones, oraciones, y la Biblia nos enseña que lo que pidamos en su nombre, así se hará. Porque hay poder. Y lo cantamos todos los domingos y lo aprendemos y lo escuchamos cientos de veces. Hay poder en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿cuánto le costó a Jesús tener ese poder? Pensemos en eso. ¿Cuánto pagó Él porque hubiese ese poder en su nombre? Todos tenemos situaciones, amados. Todos vamos a dar cuenta de este caminar. Y todos tenemos la disposición del Espíritu Santo, esa paloma gentil en nuestras vidas, que nos habilita para hacer lo que tenemos que hacer. Y podemos contar con su unción. No tienes que saberlo todo. Él representa el 90% de tu cerebro que no usas. Él puede ayudarte en tantas maneras. Pero si tú quieres ese poder, si tú quieres esa unción, esa gracia para ser mamá, para ser cantante, para ser profesional, para ser predicadora, para ser amiga, para ser hermana, para ser familia, para lo que tú quieras, porque esto no se trata de aquí, la unción del escenario, para nada. Esto es la vida de cada individuo en cada área. Pero si tú quieres esa unción, entonces tú tienes que estar dispuesto a caminar y que el Espíritu Santo permanezca en tu vida, a sumergirte en la palabra intencionalmente, a tener tiempo para apartarse, para frenarse, para poder darle lugar a Dios en nuestras vidas. Pero eso sí, la garantía es increíble, porque el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti, como dijo Jesús, mayores cosas. Entonces, vamos a
a orar. ¿Sí? Vamos a darle un espacio, hablando de frenar un poquito, para que podamos orar ahorita como estamos en familia, reunidos. Cada quien tendrá luego su ocasión y su oportunidad con el Señor. Pero aprovechando que estamos aquí y como cuerpo, podamos interceder, podamos orar. Y si tú sientes acercarte a otra persona, permítele al Espíritu Santo a través de ti darle una palabra o orar por alguien. Vamos a